Estamos de vuelta, exactamente las 20 horas y 39 minutos en todo el país. Estamos saliendo en vivo para toda la provincia sin ningún cantón en excepción a través del dial 99.7 y nuestro buen complemento son las diferentes plataformas digitales. Ya voy a estar saludando a las personas que interactúan con nosotros a través de Facebook particularmente. Ya me han pedido que abra YouTube, ya lo voy a abrir para poder saludar por supuesto a la ciudadanía. Esta noche está una vez más con nosotros y me complace volver a saludarlo, ahora en un horario muy más corto, el abogado Héctor Gabriel Vanegas, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo le va, abogado? Buenas noches, bienvenido. Andrés, muchas gracias por la invitación. Para mí también es un gusto poder volver a estar en tu programa. Gracias por estar con nosotros esta noche. Es noticia nacional el caso de Efraín Ruales, el crimen de Efraín Ruales, y el trabajo de la policía, el trabajo de las autoridades, de la Fiscalía ecuatoriana, de forma más inmediata va a terminar siendo más efectivo. Usted, por supuesto, con mucho más experiencia en este tipo de situaciones, oriéntenos, ¿qué es lo que se debería hacer en las primeras 24 horas de este tipo de situaciones, de este tipo de crímenes? Las primeras 24 horas que lamentablemente ya pasaron. Yo advertí ayer, mucho ojo y mucho cuidado en las actividades investigativas que vayan a realizar tanto la Policía Nacional como la Fiscalía General del Estado, porque las primeras 24 horas posteriores al crimen son fundamentales para recabar los indicios principales que apunten hacia los sospechosos presuntamente responsables del asesinato del periodista Ruales. Lamentablemente han pasado 24 horas y la noticia hoy sigue siendo el asesinato, cuando en realidad debería ser que ya encontraron a los primeros sospechosos y que ya se han iniciado acciones legales contra los sospechosos y que a raíz de esas acciones legales se van a empezar a direccionar todas las actividades investigativas para aclarar el hecho, el móvil del hecho, las circunstancias del hecho, las consecuencias del hecho. Ahora, yo lo leía muy atento en su cuenta de Twitter y usted hablaba del sector donde se desarrolló el evento, donde se desarrolló el crimen, y sostenía como apoyo los ojos de águila, las distintas cámaras de vigilancias que hay de las empresas aledañas o de los sectores aledaños que podían llegar a servir para identificar el móvil del crimen y, por supuesto, entre reconocimientos faciales y otro tipo de situaciones que se pueden dar en las investigaciones, llegar a los culpables. Se conoce que se encontró el vehículo del crimen y que fue incinerado. ¿Qué conoce usted del tema? Bueno, varias cosas. En primer lugar, en efecto, el asesinato ocurre en una calle transitada, en Guayaquil, en pleno norte de la ciudad, la calle que conecta la Coca-Cola con el Colegio Mariscal Sucre. Es una cámara donde afortunadamente, para una desgracia de esta naturaleza, existen cámaras tanto de empresas privadas como de ojos de aire, que debieron haber sido los principales receptores para identificar las placas del vehículo. Yo leía que la policía comentaba en su cuenta de Twitter que estaban reconstruyendo los últimos pasos de Efraín Ruales previo a su asesinato, cuando lo que debieron haber hecho es identificado las placas del vehículo, que entiendo que era un vehículo con placas, y a raíz de esta primera información, armar operativos en todos los puntos estratégicos de la ciudad, aledaños, las salidas de la ciudad, para encontrar o determinar hacia dónde están dirigiéndose estos verdaderos responsables. En cuanto al carro incinerado, para mí eso no es más que un señuelo, lo que nos da a entender que estos criminales que acabaron con la vida del delincuente Ruales son en verdad profesionales, son verdaderos expertos en estas actividades de criminalidad organizada que están desarrollando. Para mí lo del vehículo es un señuelo, un distractor. Esto es un poco como las películas de crimen organizado, de detectives, o como las novelas de Conan Doyle. El criminal, cuando comete un acto delictivo, tiene que dejar señuelos para distraer a la policía, porque es demasiado obvio que en una calle transitada de la ciudad, como es el suburbio de la ciudad, con casas aledañas, el carro quede parqueado en la mitad de la calle y se den tiempo estos delincuentes para incendiarlo y para generar una alerta que motiva a la ciudadanía a llamar a los bomberos o a la policía. Es decir, no es que el carro lo encontraron en un terreno baldío o en un terreno perdido, alejado de la ciudad. El carro lo encontraron en una avenida principal. Es decir, que los delincuentes tuvieron tiempo de parquear el auto y de prenderle fuego. Al momento en que esto ocurría, todos los testigos del lugar ya pueden generar un indicio para direccionar, bueno, a la final este es otro chivo expiatorio que lo enviaron únicamente a dejar este señuelo. Pero ¿quién era este chivo expiatorio?
porque encontrarlo nos puede llevar hasta la dirección de los verdaderos responsables. Y esto es lo que a mí me preocupa, que son las actividades investigativas básicas que debieron haberse hecho y que no se han hecho. Policía ha perdido el tiempo, por supuesto que ha perdido el tiempo, porque se ha concentrado en señuelos y ha anunciado que ha detenido a 3 personas que no tenían absolutamente nada que ver con el hecho. Los detuvieron a 2 por estar fumando marihuana y les iniciaron un proceso por estar fumando marihuana. Eso es irrelevante para el asesinato, para el esclarecimiento del asesinato. Y a otra persona que le hicieron el barrido y se determinó que en su vida ha disparado un arma. Es decir, que no tiene o no puede tener ninguna relación con el hecho. Me preocupan mucho las actividades investigativas que empieza a realizar Fiscalía en este sentido, porque ha perdido las 24 horas primordiales para el esclarecimiento y el direccionamiento de las actividades investigativas. Lo que significa, y espero que no sea el caso, que este caso podría sumarse a la gran lista de impunidad que abunda en nuestro país. Esperemos que no, esperemos estar a tiempo. Aunque yo no quiero ser pesimista, pero sí tengo que advertir a la ciudadanía que se han perdido las 24 horas primordiales para el esclarecimiento de un hecho de esta naturaleza. Ahora, también hay que sumar demás tópicos en el desarrollo de este evento. Por ejemplo, que la policía ha informado que el auto en el cual se desarrolló este crimen habría sido robado y una vez de que lo han encontrado ya incinerado, incendiado por parte de los criminales en un determinado sector de Guayaquil, han dado con el paradero de la persona que en este caso hizo la denuncia, que había perdido el vehículo. Está también la recompensa que ha ofrecido el gobierno ecuatoriano y en su vocería directa con el señor ministro de Gobierno, Pazmiño, indicando que habrán $50.000 a las personas que den información del paradero. Sobre estos 2 tipos de situaciones y principalmente sobre la recompensa, ¿qué análisis tiene dentro del proceso? Es decir, ¿es importante? ¿Sirve indicar que van a entregar $50.000 en este tipo de situaciones para las personas que den información? Me parece a mí un gran acto de inmadurez y de falta de previsión y de orden en la política pública de seguridad por parte de un ministro de gobierno, que su respuesta ante un hecho de esta naturaleza sea ofrecer una recompensa de $50.000. Porque le puedo yo advertir cuál va a ser el resultado de esa recompensa. 50.000 llamadas anónimas, distractoras, vendiendo información falsa, con la única finalidad de esperar que el gobierno les pague los $50.000. Y eso no va a apuntar hacia absolutamente nada, y no va a direccionar el hecho hacia absolutamente nada. Yo en este momento puedo coger mi teléfono y llamar al ministro de gobierno y decirle, tengo yo información, pero previo a aquello, denme una muestra de que me va a pagar los $50.000. Y a la final puedo dar información falsa. Incluso los propios criminales pueden aprovecharse de esta recompensa para seguir dando señuelos y pistas falsas a las autoridades del gobierno para que sigan apuntando hacia donde no es y los criminales puedan seguirse ocultando entre las sombras. Me parece una gran muestra de inmadurez por la persona que dirige la política de seguridad de nuestro país. Pero en todo caso es lo que tenemos. ¿Qué creo que se debió haber hecho? ¿Qué creo que debería estar haciendo la policía y la fiscalía? En primer lugar, teniendo entrevistas reales con el círculo cercano. Yo no quiero apuntar a nadie, pero en el 80% de estos casos siempre hay información que se oculta dentro del propio círculo familiar y que es fundamental para desvelar los hechos, los móviles, cualquier comentario, cualquier conocimiento, cualquier llamada extraña, cualquier situación anómala en el marco de la convivencia familiar podría ser el detonante o el direccionamiento para el esclarecimiento del hecho. Y esto puede sonar arriesgado, porque entiendo yo, y es totalmente comprensible, que la familia está pasando por una profunda situación de dolor. Y eso es totalmente comprensible. Pero eso no quita en que la información que estos puedan proporcionar puede ser vital para esclarecer el hecho, sobre todo el móvil del hecho. ¿Por qué lo matan? Este era un periodista, un animador, un comediante, que no tenía nada que hacer en el ámbito político, que no tenía nada que hacer en el ámbito de la mafia de la corrupción, que es verdad que había denunciado mafia de la corrupción, pero no había sido el único que lo había hecho. Es decir, hay periodistas en este país, hay funcionarios, actores diversos en este país que han denunciado con mucho más interés a la corrupción y que siguen vivos. Entonces, ¿realmente este es el móvil o es otro distractor? Yo lo que te diría, Andrés, es que no debemos perder en ningún minuto la objetividad y no podemos permitir que la desesperación por encontrar al culpable nos direccione hacia un inocente que querramos hacerlo culpable.
Recordarás tú lo que ocurrió, por ejemplo, luego del asesinato de Fausto Valdivieso. Se encontraron a 5 chivos expiatorios, se los procesó, estuvieron presos alrededor de un año y en el juicio fueron todos declarados inocentes, porque se determinó que no había ninguna relación entre el asesinato y las personas presuntamente asesinos. Hoy han pasado casi 5 años de ese caso y todavía no tenemos respuesta. Ojalá que el caso de Efraín Rubiales no se agregue a esta larga lista de impunidad que campea en el Estado ecuatoriano. Y yo creería, en primer lugar, que sería el resultado de la negligencia de nuestras autoridades de justicia, de la negligencia de las autoridades de la policía judicial y de la negligencia de las autoridades que dirigen la política pública de gobierno, la política pública en materia de seguridad. Insisto, es que no puede ser que la respuesta sea ofrecemos una recompensa, no estamos en el viejo oeste. ¿Me explico? Esa es la lógica que yo no comprendo como profesional. Lo entendería, te repito, ¿no? En una película del viejo oeste, en un western del viejo oeste, pero no en un Estado de Derecho, con instituciones sólidas, con instituciones formadas, que deben brindar posibilidad de, si es que no pueden darnos seguridad, por lo menos darnos una respuesta ante aquellos que lesionan el ordenamiento jurídico. Totalmente de acuerdo. Y a esta larga lista también le podemos sumar hace 2 meses, casi 3 meses, que pasó el asesinato del candidato a la Asamblea, ex legislador, el Cholo Mendoza también, que también lo podemos situar dentro de este rango de personajes conocidos que de alguna u otra manera se los involucró con denuncias a funcionarios involucrados dentro de la mafia y que después terminó siendo asesinado a la salida de un canal de televisión. Algo tremendamente aterrador que no fue tan resaltable ni pomposo como el caso de Efraín Rubiales porque en este caso, por supuesto, se miden las situaciones según el personaje. Pero voy a darle paso a la lectura de la ciudadanía que está interactuando bastante con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales. Adolfo Reyes, Ángel Bravo dice, buenas noches, no es posible hacer legal el porte de armas porque entre todos nos mataríamos por cualquier manera. Rodolfo Reyes, aquí lo que va a pasar es que va a caer el más sabido, pero no el culpable, están distrayendo al pueblo, la policía no está cumpliendo su deber, la delincuencia se acaba con educación, con políticas que generen oportunidades, dice Adolfo Reyes. Enrique Zamora, gracias por dejarnos sus mensajes. Brian Peñafiel también nos comenta a través de las diferentes plataformas digitales. Vanegas Defensores, pulgarito arriba para ustedes y demás personas que nos dejan mensajes a través de las diferentes plataformas digitales. Pero vamos a coincidir en algo, o bueno, por lo menos la tendencia en los mensajes que nos han llegado en esta noche es sobre el porte de armas, de los que he alcanzado a leer. Se ha tomado como una especie de campaña por parte de ciertos políticos. Indicado que no sería o no estaría de más en este caso la propuesta del porte de armas libremente. Después tuvo que terminar aclarando que la situación del porte de armas fue mal interpretada y que en este caso sería para una asignación directa a las personas que viven en el campo, lejos de la seguridad social y que podrían llegar a defenderse de la delincuencia. Aupada también por un asambleísta de la Alianza Creo, indicando que debería de trascender esta propuesta del porte de armas a nivel nacional. Hoy el señor Ido Romero ofreciendo $100.000 más de recompensa, mucho más que el gobierno, pareciera una pugna entre ellos, e indicando que daría pena de muerte para este tipo de circunstancias. Es decir, sobre el análisis de la coyuntura, porte de armas y pena de muerte, después de conocer todo este tipo de actos, ¿cuál es su reflexión? ¿Qué le dicen a usted este tipo de propuestas, abogado? La primera es que no podemos realizar una analogía entre venganza y justicia, porque son cosas diferentes. Lo que el pueblo quiere es justicia, no venganza, porque sería volver a un estado de salvajismo previo al Estado de Derecho. Es lo primero, la primera noción que debemos tener clara. Y a mí me causa mucha sorpresa y mucha pena que los políticos utilicen al derecho penal o a la respuesta punitiva del Estado como un arma de venganza o de revancha, cuando lo que debería hacerse es, en primer lugar, reforzar la política de prevención en materia de seguridad. Eso es una política pública seria, eso es una propuesta seria. Reducir el índice de asesinatos, de robos, de crímenes violentos, no aumentando la sanción ante los crímenes. Es lo único que hemos venido haciendo en los últimos 200 años. Aumentar las penas y pensar que esto va a solucionar los problemas, generando una especie de prevención.
o de conciencia en la ciudadanía que ante el cometimiento de un ilícito van a ser sancionados con una pena más alta. Ya nos hemos dado cuenta que esto es un mito. Lo que tenemos que hacer es invertir en prevención, en políticas de seguridad serias. No puede ser, y si no tomamos los correctivos a tiempo, nos vamos a convertir en la Colombia de los años 80. Ya no somos la Colombia de los años 80, donde mataban a candidatos, donde mataban a personajes, donde mataban a periodistas por pensar diferente o por dar opiniones contrarias a cierto poder hegemónico mafioso de criminalidad organizada. Ese es el riesgo que estamos corriendo. Y la respuesta que dan los políticos o los funcionarios que están en cargos donde se toman decisiones es sumamente dramática, es profundamente triste, porque nos buscan llenar de alternativas parche para tapar el problema, para tapar la realidad, una realidad que aupa ya a toda la ciudadanía y que está relacionada con la criminalidad organizada, con el narcotráfico, con los negocios ilícitos, con el tráfico de armas, etcétera, etcétera, etcétera. La ciudadanía a la final tiene que dar una respuesta ante estas alternativas que los que pueden de algún modo u otro llamativas, que pueden de algún modo enmarcarse en este ámbito populista de que parece interesante y por ende debemos comprarlo, cuando la realidad es que sería seguir en más de lo mismo y no dar una respuesta al fondo del problema. Debemos buscar y debemos exigir a nuestra clase política que queremos políticas públicas de seguridad y de prevención, que no nos interesa que los asesinos sean sancionados con 100 años, aunque está bien que sean sancionados, pero en el marco de un proceso. Lo que nos interesa realmente es que no hay asesinatos. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros tener a 10 asesinos presos y condenados, que ojalá los tuviésemos, tampoco los tenemos, si tenemos que lamentarnos a 10 muertos, si tenemos que llorar a 10 muertos? Lo que deberíamos buscar es que no existan esos 10 muertos. Lo que deberíamos buscar es que se reduzca el índice de mortalidad por crímenes violentos. Lamentablemente, insisto, el direccionamiento de la política pública en este lado parece ir en otra dirección. Con nosotros el abogado Héctor Gabriel Vanegas, le agradezco muchísimo, se nos ha acabado, pero nos ha aclarado muchísimas interrogantes. Es por eso que en el análisis de este caso particular decidimos contactarlos, porque sabía que íbamos a tener respuestas claras. Muchas gracias por el tiempo, abogado. Espero tenga usted muy buena noche y que se encuentre bien. Muchas gracias, Andrés. Esperemos que la siguiente entrevista ya sea cuando haya verdaderos responsables de este crimen y podamos hablar ahora sí de que el Estado nos da una respuesta mediante el derecho, una respuesta de justicia. Te mando un saludo y te agradezco por la invitación. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien. El abogado Héctor Gabriel Vanegas, desde Guayaquil, conversando con nosotros. Qué interesante reflexión desde, por supuesto, una postura conocedora del tema. Hablamos sobre el caso, el crimen de Efraín Rubiales y que se ha desperdiciado, en base al resumen que nos sigue el abogado, se ha desperdiciado las primeras 24 horas que son fundamentales en el paradero de los asesinos, particularmente en eso, indicando puntos sustanciales que sirven como señuelos, como modelos de distractor para la policía y que se desvíe realmente la atención, como por ejemplo incinerar el vehículo de crimen, ofrecer $50.000 para que después bombardeen las llamadas, y al momento de bombardear las llamadas debemos de tener gente que conteste las llamadas, y eso nos reduce el personal y nos quita tiempo para dedicarnos a verdaderamente entrar al paradero del problema. Puntos importantes que tal vez a veces se nos pasan por alto. Y en el tema del porte de armas, dejó bastante claro, en este caso, el abogado, que hay una gran diferencia y que no es viable realizar una analogía entre la venganza y la justicia, porque la ciudadanía lo que reclama es justicia y la venganza lo que nos hace nada más es sumergirnos al problema, que las políticas públicas deben de partir desde el fondo de la problemática, no nada más como calmantes, sino del fondo de las problemáticas. No nos sirve de mucho tener a 10 asesinos presos si vamos a llevar a 10 asesinatos. Lo que debemos de hacer es tratar de impedir que se den los asesinatos. Miren qué clara la explicación. Y por supuesto, esta es una clase para los políticos que ofrecen hoy armas, que ofrecen pena de muerte, como que si base a los juicios y las mediciones que se han hecho, esta haya sido la solución dentro de ciudadanos, comunidades, países que están sumergidos en la problemática de la